Sí, muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Después de la fabulosa presentación que nos ha hecho Joseph de la jornada y de Petra, agradecer a Petra su presencia y que se tome el tiempo para compartir con nosotros los conocimientos que tiene de esas cosas tan interesantes que nos va a contar de cómo es Alemania, qué conocer de Alemania cuando se quiere hacer negocios aquí. Con lo cual, estoy muy intrigado por todo lo que nos va a contar, que seguramente será muy útil. Y por mi parte y por parte de la Cámara, pues daros las gracias por contar con nosotros. Recomendaros que nos sigáis, porque estos contenidos que son muy interesantes pues son contenidos que estamos haciendo de manera recurrente y looking forward a ver qué nos va a contar Petra, Alberto. Así que, Petra, muchísimas gracias por tu tiempo y te dejo a ti la tribuna. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Joseph, Jenny, a toda la Cámara, muchas gracias también por la oportunidad. Y bueno, gracias a todos los asistentes. Realmente es un gusto poder ahora compartir los próximos aproximadamente 45 minutos. Y si me permiten, voy a compartir ya la pantalla con la presentación que tengo preparada, que sería esta. Y espero que la puedan ver. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Excelente. Sí, perfectamente. Muy bien, perfecto. Bueno, pues allá voy. Pues para empezar, yo lo que quisiera, un objetivo principal de este webinario es que se lleven dos mensajes. Uno es de que en la Alemania actual saber de política, así en términos generales, supone una ventaja competitiva. Lo explicaré luego por qué. Y que esa ventaja competitiva, esa sería la hipótesis que yo muy de entrada manejo, es que especialmente beneficia a empresas extranjeras, pero empresas españolas y latinoamericanas en primer lugar. También aquí el por qué ya lo elaboraré a lo largo de los próximos 45 minutos. Perdón. Hace unos 4 años, el ex canciller federal Olaf Scholz acuñó un término, que es ese término de la Zeitenwende, que traducido literalmente significaría algo así como cambio de época, cambio de tiempos. Obviamente se refería a sí, cambio paradigmático que hubo, más bien en términos de constelación geopolítica, que se dio por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Yo diría que vale la pena tener en cuenta que en los últimos años hubo varios análisis, sobre todo economistas, que sugerían que el Zeitenwende, o sea, que el cambio de épocas, iba mucho más allá que solo, en comillas, el aspecto de seguridad y defensa. Ellos, y cuando hablo de ellos, estoy hablando de autores que publicaron en Harvard Business Review o que son del Instituto de Economía Global de Kiel, el Weltwirtschaftsinstitut. La hipótesis es que no solamente hay un cambio geopolítico, sino que hay un modelo de negocios que está obsoleto, que llegó a su fin y que está basado básicamente en 3 pilares. El primero es el de comercio exterior y claramente se da en base a que China se convirtió de un mercado ilimitado a un competidor feroz, especialmente en industrias clave como la automotriz alemana. El segundo pilar es el de energía barata, básicamente proveniente de Rusia, y que hoy vemos que Alemania lidia con el gran problema de los precios muy caros de energía. Y finalmente, el ya mencionado tema de defensa y seguridad, de que Estados Unidos pasa de ser un garante omnímodo a un aliado reticente. Todo esto juntado, podemos decir que lo que hace es claramente poner en lisa que aquí estamos ante el final de un modelo de negocios que funcionó muy bien
que fue en gran parte la base del éxito económico alemán de los últimos 20-30 años, pero que ahora está llegando a su fin. Que esto no es ni malo ni bueno, sino que simplemente son hechos específicos geoestratégicos también o geoeconómicos que hay que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, juntando todo, podríamos decir que estamos enfrentando una nueva realidad. No sabemos aún hacia dónde nos vamos. Estamos en un proceso de transición. Lo que sí sabemos es que en ese proceso de transición la política, así, en mayúsculas, importa más que antes. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo estamos viendo que decisiones geopolíticas impactan el desempeño empresarial. No hace falta mencionar mucho más que los aranceles de Trump, las idas y venidas y el teatro que se está dando al respecto, que ha llevado a que muchas empresas alemanas reconsideren el comerciar con Estados Unidos simplemente porque ya los costos son muy altos y las cadenas de suministro se hacen muy complicadas. Vemos que también la polarización política no solamente existe en Estados Unidos, sino que también empieza a tener cierto tipo de efecto en Alemania. Yo mismo ahora me he encontrado en los últimos meses de forma recurrente a empresas extranjeras que de repente se encuentran, por ejemplo, ubicadas en regiones con un alto porcentaje de favorabilidad para la AfD, el partido, digamos, de extrema derecha, y que se le ha pedido incluso por parte de la ciudadanía, de la comunidad, que tome posición. Que eso en principio no es algo que se le pide a una empresa de forma normal y corriente, pero que es perfectamente legítimo. Ahora bien, esa empresa tiene empleados que son simpatizantes de la AfD. O sea, de repente empresas se encuentran en una situación de impasse que nada tienen que ver con lo que están haciendo ellos, que es simplemente hacer su negocio, hacer sus productos y servicios, y de repente se encuentran en una situación de tener que pronunciarse de una manera u otra en un sentido político. Esto se da cada vez más. Tenemos un espectro político crecientemente fragmentado. Ya los tiempos en los que apenas teníamos 4 o 5 máximo partidos políticos en el Bundestag son históricos. Hoy en día tenemos 7, es posible que sean incluso más. Eso hace que la regulación sea menos predecible, pero que también, digamos que la ingeniería política en términos de toma de decisiones se hace mucho más complicada. Hay muchos más actores, hay más intereses, hay que lidiar, hay que tener en cuenta quién, o sea, la constelación de intereses, tenerla sobre el radar, literalmente, es muy importante. Y en estos tiempos de Zeitenwende estamos viendo que sectores clave, sectores críticos, están teniendo una interacción y una vinculación con actores políticos mucho más intensa que la que fue hasta hace unos 6, 7, 8 años. O sea, tener la capacidad de anticiparse a estos vaivenes de la política se convierte en una ventaja estratégica en la Alemania de hoy. ¿Y por qué digo que esto puede ser una oportunidad para empresas españolas y latinoamericanas? Tal y como lo he dicho, aún no sabemos cuál va a ser el nuevo modelo de negocios. Estamos en una época de transición. Y si tratamos de vislumbrar un poco los pilares que antes he puesto, lo que vemos es que en términos de comercio exterior, los dos grandes mercados, básicamente China y Estados Unidos, están empezando a ser cuestionados y de repente aparecen mercados que nunca han estado en primer renglón, pero de repente aparecen como espacios económicos interesantes. Para empezar, mercados dentro de la Unión Europea, como España, por ejemplo, que posiblemente ofrezcan mucho más posibilidades para empresas alemanas y al revés. También regiones que hasta ahora han quedado posiblemente un tanto relegadas,
Ahí está el Mercosur, o sea, el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, con la India, con Indonesia, con México. O sea, la Unión Europea ha entrado en suscribir tratados de libre comercio con toda una serie de espacios económicos que hasta hace poco aún estaba en el impasse de las negociaciones. ¿Por qué? Porque claramente hay una apuesta por estos mercados. Es interesante en este contexto mencionar algo. En noviembre del año pasado, el IFO Institute, otro instituto de análisis económico, publicó un análisis muy interesante basado un poco en la pregunta de si estos nuevos espacios económicos, o sea, Mercosur, Indonesia, India, México, que ellos los llamaron los P8, podían llegar a suplantar o sustituir incluso el comercio o la actividad económica con Estados Unidos y China. Y salió un resultado de que definitivamente tiene el potencial. Obviamente no a corto plazo, pero sí a mediano plazo y a largo, siempre dependiendo también de países, mercados, sectores industriales, etc. Pero de que no es descabellado pensar de que puede haber un balance, por lo menos, o incluso una sustitución en parte de China y Estados Unidos por parte de estos, en comillas, nuevos mercados eh, eh, con los cuales se ha firmado tratados de libre comercio. El pilar de la energía, aquí claramente vemos un realineamiento, no hay que ser científico ni demasiado observador para darse cuenta de que aquí Alemania desesperadamente está buscando a socios. Y ahí vemos también que el tema de la materia prima crítica juega un rol muy importante. Y obviamente ahí países, especialmente, por ejemplo, España en el tema de energías renovables, pero también muchos países latinoamericanos como Brasil, Chile, Argentina ofrecen materia prima crítica muy importante para la transición energética. Y finalmente, el tema de defensa y seguridad, ahí cito al primer ministro canadiense Mark Carney, que a principios de año en la conferencia de seguridad de Múnich habló de las potencias medianas. Potencias medianas que hasta hace 10 años, 5 años, fueron, en el mejor de los casos, aliados puntuales y ahora pasan a ser aliados mucho más importantes. De hecho, y como digamos, dato anecdótico, recuerdo que la semana pasada estuve yo visitando, hace 2 semanas, creo que fue la feria ILA, la feria de la aviación aquí en Alemania, en Berlín, perdón, y recuerdo haber estado en conversaciones con empresas armamentísticas alemanas y preguntarles si Latinoamérica, especialmente Latinoamérica, como un área externo de la OTAN, era un área comercial, ¿no?, interesante. Y me sorprendió de que dijeran que sí. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, la verdad que hasta hace 4 años, eso era un tabú. La industria armamentística alemana no salía del área OTAN. Jamás hubiera ni siquiera lejanamente puesto en probabilidad o en posibilidad la opción de poder bueno, entrar en relacionamiento comercial con algún país que estuviera fuera de la OTAN. O sea que la nueva realidad, sin que sepamos cómo va a ser, se traduce en algo que es algo muy claro, que es que Alemania necesita socios. Socios en campos muy diversos, o sea, tal como hemos visto de energía, en el de seguridad y defensa, socios también, digamos, en todo lo que tenga que ver en la comprensión básica de un orden mundial basado en reglas, etcétera, etcétera. Eso se traduce en, por lo menos yo lo estoy notando muy claramente, un gobierno y actores políticos alemanes muchísimo más receptivos y abiertos que antes para hablar con
justamente esos mercados, esos países que hasta ahora estuvieron un poco en segundo lugar detrás, especialmente de Estados Unidos y de China. Tenemos a empresas que están claramente buscando diversificar proveedores, clientes. Aquí, por ejemplo, hay un dato interesante en el caso de muchas empresas familiares alemanas que están desesperadamente buscando sucesores. Hay no sé cuánto, creo que es por lo menos la mitad de las empresas familiares alemanas están buscando, porque en los próximos aproximadamente 5 a 10 años, como muy tarde, van a tener que vender la empresa si no encuentran a nadie que tome la sucesión. Aquí China se metió mucho en los últimos años, adquirió empresas de forma sistemática y estratégica, y aquí, por lo menos por lo que escucho, especialmente en lo que se llama el Mittelstand alemán, las empresas del sector digamos, del medio, medianas grandes, definitivamente no quieren vender a China, sino que están buscando a otro tipo de compradores que definitivamente también compartan cierto tipo de valores. Y ahí voy al tercer punto, que es el friendshoring. Crece la importancia del friendshoring. Hay cada vez más empresas que están dispuestas a pagar un precio más alto, incluso literal, y vender sus productos a un precio más alto, si es que eso se da por la cadena de suministro. Si eso implica tener cadenas de suministro más resilientes y en países y regiones con las cuales se compartan valores básicos comunes. Y el último dato interesante, que es el de defensa, que es justamente el que mencioné antes, que se mira más allá de la OTAN, que de repente países extra OTAN empiezan a ser interesantes como mercados, específicamente en el mercado de lo que es la industria armamentística. Quiero ahora compartir algunas, antes de eso, justamente quizá esto como conclusión o como un tema que para llevárselo, digamos, que es que en un momento, en tiempos en los que pesan argumentos geopolíticos, la estructura económica complementaria de España y el perfil occidental de América Latina son una ventaja, suponen una ventaja comparativa con respecto a otras zonas del planeta. Retomo ahora el tema de que yo quisiera bajar todo esto que es un poco abstracto y eso muy político, a decir, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo concretamente se produce en el trabajo del día a día de las empresas? Aquí voy a compartir con ustedes tres casos que son ficticios, pero basados en hechos reales, como dicen siempre las películas de Hollywood. Yo, por motivos de confidencialidad, pido comprensión de que no puedo hablar de todos estos casos en términos reales. Los tengo que cambiar un poco por eso, motivos de confidencialidad. Pero básicamente he tratado de compartir tres. Empiezo con el primero, que sería cómo no hacer las cosas. Aquí hay un caso de una empresa estadounidense de alta tecnología que se acercó porque quería aprovechar las posibilidades que ofrece ahora el presupuesto multibillonario de defensa alemán. Y de hecho estoy recibiendo algunas muestras de interés por parte de empresas. En este caso, como digo, una empresa estadounidense que tenía una visión muy clara de cómo querer acceder al mercado alemán. Lo que a ellos les importaba era tener un listado de contactos y directamente contactar a políticos, empresas, tomadores de decisión en el contexto también administrativo, en Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. No estaban para nada interesados en el tema de contextualización política ni intermediación, por lo cual yo me retiré, porque yo no soy proveedor del Estado, sino que soy consultor.
El resultado es el que yo les dije desde un principio, que es que el cliente no fue capaz de generar la suficiente confianza entre tomadores de decisión políticos, por un lado, que desde de entrada obviamente estaban o tenían una posición muy escéptica, dada la situación también geopolítica y de defensa que se está dando con Estados Unidos, pero tampoco pudo generar confianza entre potenciales socios empresariales alemanes, que a su vez, obviamente, estaban interesados en saber si una alianza, un consorcio, iba a poder generar algún tipo de acercamiento al Ministerio de Defensa alemán, a tomadores de decisión del ministerio para poder participar de licitaciones públicas, por ejemplo. Se tuvieron que retirar y no pudieron avanzar en acceder al mercado. Aquí pongo un caso contrastante de cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo pueden ser exitosas. Estamos hablando de una empresa española de tecnología dual, básicamente de transporte, o sea, de camiones. Tienen una fábrica en el sur de Alemania y, claro, con el presupuesto de defensa eh, inflado de Alemania, también ellos querían ver si podían expandir al sector de defensa. Lo que se hizo en este caso es de entrada no entrar directamente a tocar puertas, sino que a ser muy cauteloso en cuanto a no peligrar vínculos de confianza ya establecidos. O sea, en el momento en que una fábrica pasa a ser militar, obviamente eso implica toda una serie de consecuencias, sobre todo de añadir grados de seguridad, etcétera, etcétera. Eso iba a afectar obviamente a los empleados, que iban a tener que pasar un screening de seguridad. Esto iba a afectar a la fábrica misma, que tenía que tener, bueno, qué sé yo, alambre de púa, etcétera, etcétera. O sea, realmente ser una empresa de interés militar y, por tanto, de protección especial. Uno. Dos, hubo el interés por parte de la empresa de asegurarse de que clientes ya establecidos no iban a tener, digamos, problemas o pegas con que iban a acceder a expandir al sector de defensa. Y recién en un tercer momento, después de asegurarse de esa confianza local, que era muy importante para ellos, empezaron a vincularse con tomadores de decisión en el espectro político, administrativo, ministerios de defensa, etcétera, etcétera, pero de una forma sistemática. No tanto de venta, sino que realmente con la intención de establecer vínculos de mediano y largo plazo. Eso generó confianza, porque nadie quiere simplemente ser, bueno, tirado con un brochure, digamos, y que compre algo, sino que se pueda generar un vínculo, establecer una relación. Eso es lo que se consiguió y exitosamente se entró en el mercado, digamos, de defensa. Un tercer caso es totalmente distinto. Estamos hablando aquí de un consorcio de empresas latinoamericanas de distintos países de la región, que claramente enfrentaban un desafío muy grande por la ley alemana de protección de cadenas de suministro, que algunos de ustedes quizá recuerden que el gobierno pasado puso mucho énfasis en llevar adelante esta ley que ahora se pospuso, una ley que iba incluso más allá del estándar europeo. Una ley de protección de cadenas de suministro que, sin embargo, tenía toda una serie de efectos que podríamos llamar colaterales o no intencionados en un primer momento, pero que afectaban de forma muy, muy importante a empresas, especialmente en la región latinoamericana.
Lo que se hizo en este caso es, primero, formar un consorcio lo suficientemente grande como para tener una visibilidad, entrar a hacer un monitoreo político para entender cuál es el mapa de intereses, cuál es la constelación de intereses de los distintos actores, partidos políticos, tanto alemanes como a nivel europeo, ONGs, asociaciones empresariales, etcétera, 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 para entender por dónde viene la mano, en comillas, y a partir de allí sí generar todo un programa sistemático y estratégico de visitas y saber con quién hablar y qué hablar y venir con qué tipo de propuestas concretas. De tal forma que aquí también lo que se consiguió es crear vínculos con tomadores de decisión, tanto en Alemania como a nivel europeo, o sea, en Bruselas, y finalmente hubo consideraciones de estas empresas que fueron tomadas en cuenta para futuros cambios legislativos. Estos son tres casos muy puntuales, digamos, de cómo el tema de la inteligencia política se traduce en acciones concretas empresariales dentro del espectro empresarial. Lo que sí que está claro es que la influencia política no se improvisa. Esto no es simplemente tirar algo o llamar a alguien. Por lo general, este tipo de acciones, digamos, ad hoc, lo que hacen es más bien generar desconfianza. Y en un contexto político como el que vivimos, posiblemente el valor más importante de todos es justamente la confianza. Si pudiera darles algo para llevarse, las tres cosas para llevarse, digamos, es que dentro de esa transición que estamos viviendo, yo no lo vería como una crisis, aunque lo sea, pero no vería solamente la parte negativa que conlleva una situación de crisis, sino que me fijaría en las oportunidades. Y en el primer lugar, lo que vemos es que el creciente peso del marco geopolítico sobre decisiones empresariales abre oportunidades para empresas de cara a asociarse, perdón, en base a valores comunes. Perdón, ahí está el famoso friendshoring que mencioné al principio. Sí, vemos que las decisiones, los procesos políticos son más impredecibles, son más volátiles, pero también eso abre posibilidades nuevas, espacios nuevos para la incidencia política, también para el lobbying y para la representación de intereses. Y hay una cosa que creo que tenemos que tener muy claro, esto no va a cambiar, esto vino para quedarse. Y es probable que incluso en el próximo, llamémosle modelo de negocio, fase, como quiera, el tema político va a quedar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las instituciones a nivel mundial están siendo horadadas y en ese momento ya lo que importa más es poder incidir políticamente, porque ya no nos... Las instituciones lo que garantizan es estabilidad, continuidad, porque son contratos establecidos, son reglas establecidas. Estas reglas, así, tal como existieron, ya no existen. Entonces, en ese contexto, estamos entrando en una fase mucho más volátil. Y el poder ser capaz de actuar con inteligencia política va a ser algo muy importante también para las empresas. Por eso es que eso considero yo por lo menos que es una ventaja competitiva en un terreno de juego que es nuevo, que no lo conocemos y novedoso. Y aquí hay la posibilidad de anticiparse en el momento en instalar capacidades de inteligencia política en su empresa. Aquí terminaría, por lo menos en la parte de la presentación. Agradezco el interés y la atención y bueno, estoy encantado de poder responder preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Peter, por la presentación. Muchas gracias también por la atención a todos. Yo creo que también los ejemplos prácticos que has mencionado al final permiten un poco, de alguna manera, representar todo lo que has dicho, ¿no? Es decir, el efecto que puede llegar a tener en la empresa, ¿no? Realmente. No sé si tenéis alguna pregunta, alguno de los asistentes. ¿Queréis comentar algo en concreto? ¿Tenéis alguna duda que queréis comentar con Peter? Yo, Peter, sí que te quería comentar, has hablado antes del tema de las empresas familiares, ¿vale? Que es algo muy tradicional aquí en Alemania, que buscan sucesores, que intentan evitar de alguna manera a China, te me lo has dicho, ¿vale? ¿Hasta qué punto tiene influencia el Mittelstand alemán en las influencias políticas, ¿vale? Porque si comparamos también el Mittelstand con el español, ¿vale? Es mucho más potente, hay empresas que facturan, pues hablamos de entre 50 o 200 millones anuales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tiene influencia? ¿Vale? También lo digo porque a veces recibimos alguna consulta de alguna empresa española incluso que quiere comprar aquí en Alemania alguna empresa alemana, ¿no? Para poder entrar en el mercado, ya sea a través de joint venture o adquisición completa. Entonces, ¿hasta qué punto, no sé si trabajas generalmente con este tipo de empresas también o qué tipo de influencia tienen, ¿no? Sí, claro que trabajo también con Mittelstand. Es más, hasta cierto punto, como asesor, puedo ofrecer un cierto tipo de ventaja, digamos, comparativa que no ofrecen consultoras más grandes, digo, ¿no? Entonces, aparte que creo que el tema familiar o el perfil de empresa familiar es algo muy común, muy similar, o sea, hay muchas similitudes por el perfil, por la personalidad del empresario o de la empresaria que ha fundado la empresa, o sea, esa capacidad de manejarse como empresa familiar es algo que es muy común independientemente de las culturas específicas de Alemania, España, Latinoamérica, etc. El Mittelstand, digamos que tiene asociaciones muy grandes. Aquí en Alemania existe el BVMW, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Tiene muchísimos socios. También existen otras más. O sea, en Alemania las asociaciones empresariales tienen mucho peso. Lo que pasa es que, bueno, el Mittelstand son miles y miles de empresas de sectores muy, muy diversos y obviamente los intereses también son muy distintos. Entonces, el que tengan influencia es relativo, porque siempre la influencia dependerá un poco de el interés político específico. Puede que hayan empresas del Mittelstand, digamos, del sector alimenticio, agrario, que obviamente van a tener otro tipo de intereses que empresas del Mittelstand de IT, ¿no? De tecnología. Entonces, depende un poco de eso. Pero incluso existen también asociaciones empresariales del Mittelstand IT, ¿no? O sea, ya un poco más temáticamente enfocados. El tema de incidencia política durante muchísimos años ha sido monopolizado por asociaciones empresariales. Es recién en los últimos 25 años aproximadamente que se ha abierto el mercado para asesores privados. Gracias, Peter. No sé si tenemos alguna pregunta más al respecto. No, no sé si veo. No tenemos ninguna más. Si no, vamos cerrando poco a poco. Bueno, comentaros a todos que bueno, hemos grabado el webinario para que lo podamos difundir también. Os difundiremos de todas maneras la presentación de Peter, ¿vale? También el contacto para cualquier duda que podáis tener de aquí en adelante. Por nuestra parte también, pues bueno, invitaros a manteneros también al tanto de las actividades de la Cámara. Seguiremos con este tipo de webinarios, también apoyándonos en los socios y bueno, poco a poco pues iremos también anunciando todas las actividades que vienen a partir del segundo semestre, ¿no? para la Cámara. Nada más por nuestra parte, Peter, muchas gracias de nuevo por tu tiempo.
¿vale? Por el conocimiento que nos has trasladado. Si tenéis, lo dicho, si tenéis cualquier duda adicional, por favor dirigiros a nosotros o al propio Peter, tendréis su contacto, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias de nuevo por la atención, por la asistencia y bueno, os esperamos en la próxima sesión, ¿vale? Gracias a Muchas todos. gracias Muchas a gracias por la todos. oportunidad. Gracias.
aprovechar con este calor para ver el siguiente escalado.